Vivimos en un mundo en donde los valores cristianos son cosa del pasado. Hoy ya no está de moda hablar de pureza, de santidad. Incluso los valores en sí hoy son relativos. La adoración a un único Dios muchas veces se ha cambiado ahora por cosas como el placer, el éxito, el dinero, la fama, el amor a uno mismo. El problema es que en medio de todo esto, este mismo mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que se cree sabio. Si bien es cierto, hay cosas que se ha logrado en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, pero al mismo tiempo tanto conocimiento muchas veces envanece la mente del ser humano y se piensa que se puede quitar a Dios de en medio, que ya no se necesita a Dios. Los razonamientos humanos han llegado a justificar eh, como éticas y morales cosas que en la Biblia claramente no son ni éticas ni morales. Y es en medio de este contexto que nosotros como cristianos vivimos, y es en medio de este contexto que nosotros tenemos una misión de proclamar el Evangelio de Jesús. Y eso no es una tarea fácil. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Para quien está aquí por primera vez, mi nombre es Hugo Vázquez y como siempre lo digo, aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia, estudiar la teología. Entonces, si desean, pueden suscribirse al canal, solo denle clic donde dice suscribirse. En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre un texto bíblico que me llama mucho la atención, especialmente sobre el desafío que tenemos al llevar el Evangelio, proclamar el Evangelio de Jesús en un mundo en donde se cree sabio. Y es que el apóstol Pablo también alguna vez tuvo que enfrentarse a culturas que de una u otra forma son semejantes a las nuestras. Y nos ha dejado la Biblia también un ejemplo de cómo tener el valor y hablar de Jesús en medio de diferentes culturas. Este es un pasaje muy conocido que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, los versículos desde el 16 hasta el 21, es el relato del apóstol Pablo en Atenas. Quisiera leer este texto, Hechos 17, los versículos desde el 16 hasta el 21. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se los llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene con ideas que nos suenan extrañas? Y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Este es un poquito el contexto de cómo Pablo se encuentra en esta cultura, en Atenas. Y la pregunta que yo me planteo ahí, ¿estos eran personas sabias o eran personas idólatras? ¿No? El apóstol Pablo, en medio de sus viajes misioneros, en algún momento llega a esta ciudad, a Atenas, en Grecia. Sabemos que esta ciudad, Grecia, es conocida y aún hoy es conocida por la sabiduría de sus filósofos. Estamos hablando de la cuna de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, por mencionar solo a los más conocidos. Sin embargo, en medio de toda esta sabiduría, lo primero que le llama la atención a Pablo es que esta ciudad estaba llena de ídolos
Y dice el texto que esto le dolió en el alma. El versículo 6 decía: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por ese mismo dolor en su corazón es que Pablo comienza a predicarles el Evangelio de Jesús, tanto a los judíos en las sinagogas y a los griegos en las plazas. Ahora, nuestro mundo actual también está lleno de ídolos, pero los ídolos contemporáneos que a mí en lo personal más me preocupan no son solamente imágenes que la gente haga sobre algún dios. Los ídolos contemporáneos son todo aquello a lo que el ser humano le entrega su vida, dejando de un lado a Dios. Cuando las personas viven por el dinero, ese es su ídolo. Cuando viven por la fama, ese es un ídolo, y dejan a un lado a Dios por eso. El placer también, el poder, etc. Por aquello que la gente le entrega su vida y deja a un lado a Dios por eso se convierte en un ídolo. Ahora, cuando Pablo miró la idolatría en Atenas, dice, le dolió en el alma. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante la idolatría de nuestro mundo? ¿También nos duele en el corazón que se haya cambiado la gloria de Dios por cualquier otra cosa? ¿O será que alguna vez también nosotros hemos caído en algún tipo de idolatría y estamos entregados más a alguna otra cosa, más que a Dios mismo? Lo ideal debería ser que al sentir el dolor en nuestro corazón por la forma de vida de nuestra sociedad, nosotros también nos dediquemos a predicar el Evangelio de Jesús en nuestra sociedad. El texto nos muestra que algunos filósofos de su tiempo se acercaron a hablar con Pablo, y dice que eran filósofos epicúreos y estoicos, ¿no? En el versículo 18 le dice: algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con Pablo. Los epicúreos, por un lado, eran aquellos filósofos que enseñaban que todo lo que produce placer es lo bueno y lo que no produce placer es lo malo. Muchas veces ese sistema de ética nosotros lo llamamos como hedonismo, ¿no? Y uno de los principales problemas de esta ética es que en nuestros días también, de una u otra forma, se vive la misma ética del hedonismo, ¿no? Esta ética de estar empeñado en buscar todo lo que produce placer y evitar todo lo que produce dolor. Por eso es que siempre las pastillas más populares en todas partes han sido los analgésicos para evitar el dolor, o a nivel emocional los antidepresivos están para evitar el dolor también emocional, la depresión. Entonces, porque en nuestro mundo es más fácil a veces tomarnos una pastilla que tratar en realidad de solucionar los problemas que tengamos, ¿no? Es desde esta perspectiva hedonista y por medio de discursos en este sentido de buscar todo el placer y evitar todo lo que produce dolor, es que en nuestro mundo a veces se intenta justificar cosas como el aborto, por ejemplo, al decir que la mujer sufrió una violación y al tener al niño va a sufrir, o porque el niño va a salir con alguna enfermedad y va a sufrir, y la idea en sí siempre es evitar el dolor y así justificar un asesinato, ¿no? O en el caso del debate de la homosexualidad, por ejemplo, el discurso siempre es que no importa lo que diga la biología, por ejemplo, si la persona tiene más placer al estar con alguien de su mismo sexo, entonces eso es lo que está bien. Hay que buscar el bienestar, el placer y evitar todo tipo de dolor, aunque eso vaya en contra de algún sistema de ética y moral. Y así podríamos dar muchos ejemplos de cómo nuestra sociedad evalúa lo bueno o lo malo en base al hedonismo. Pero todo este tipo de ideas solamente llevan a un tipo de idolatría, porque lo que importa es estar bien, evitar el dolor, y ya no importa lo que Dios piense al respecto, ¿no? Entonces, eso en base a los filósofos epicúreos. Por otro lado, estaban los filósofos estoicos, que en cambio ellos eran todo lo contrario. Ellos pensaban que la ética es evitar, en cambio, todo tipo de placer
carnal y vivían vidas de abstinencia, pero sabemos que ese extremo tampoco es bueno. Dios mismo ha puesto también el placer, por ejemplo, el placer sexual, por decirlo así, es un regalo también que Dios ha dado al ser humano, pero obviamente para disfrutarlo dentro del marco que Dios mismo ha puesto, que es el marco del matrimonio, de la fidelidad conyugal. Caso contrario, sabemos que es contraproducente. Otro problema de estos filósofos estoicos es que procuraban mantener una vida ética y moral, pero muchas veces se volvía solamente algo externo, similar a lo que Jesús denunciaba de los fariseos de su tiempo, por ejemplo, descuidando que lo principal es el corazón, la intencionalidad con la que nosotros hacemos las cosas. En este tiempo también existe mucha gente que se considera ética y moral y procuran vivir una vida de abstinencia de todo tipo de placeres, pero en realidad a veces su corazón no está bien y las motivaciones no son las correctas. Entonces, en definitiva, a veces los sistemas de ética que estamos mencionando se vuelven más importantes que Dios mismo, y eso es una idolatría igual a la que vivían los atenienses en ese tiempo. En nuestro tiempo también se puede ver lo mismo. Con esa misma sociedad nosotros tenemos que enfrentarnos. Volviendo a nuestra historia, entonces, estos mismos filósofos invitaron a Pablo al Areópago, que era un lugar en donde se reunían precisamente para hablar de filosofía. Ellos querían que Pablo les explicara lo que él estaba enseñando. Entonces Pablo comienza su discurso. Y en el capítulo 17, en los versículos 22 y 23 dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. En este discurso vemos que Pablo comienza de una manera muy sutil, sin confrontar directamente su pecado, pero sí resaltando la religiosidad y buscando de esa forma un punto de contacto con las personas, ¿no? Eso también de alguna forma nos puede servir a nosotros como un ejemplo de cómo en ocasiones es más importante tener primero un contacto con la gente antes de comenzar directamente a confrontar su pecado. Es interesante que aquí Pablo observa este altar que decía al Dios desconocido, que los atenienses tenían este altar porque en cierto sentido eran tan religiosos que querían tener un altar para todos los dioses, y decían: de pronto se nos haya olvidado algún dios y por eso nos pasan cosas malas. Tenían este altar al dios no conocido. Pablo aprovecha ese punto de contacto para empezar a hablarles del Evangelio. Y ahí es cuando empieza el mensaje de Pablo, hablarles de un Dios que es soberano, que es amoroso y que también es justo. Todo ese discurso está en Hechos 17, en los versículos desde el 24 hasta el 29. Voy a dar lectura. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, o escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Ahora sí, en este punto, en su discurso, Pablo comienza a mostrar el error de la idolatría, destacando sobre todas las cosas la soberanía de Dios, mostrando que existe un solo Dios que creó todas las cosas. Por tal razón es imposible
que pueda habitar en templos hechos por los seres humanos. Ese mismo Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y por tal razón la decisión más sabia de cualquier ser humano sería depender de ese Dios y buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuánta idolatría en el mundo se acabaría si solo comprendiéramos esto de la soberanía de Dios? Si solo entendiéramos que al final se va a cumplir la voluntad de Dios y Él tiene control de todas las cosas, Él tiene control de nuestro dinero. Se acabaría la idolatría al dinero si entendiéramos que Dios es soberano incluso en nuestro dinero y Él tiene el control de todo. Se acabaría la idolatría con cualquier otra cosa, fama, poder, placer, todo. Si solo comprendiéramos que al final el que controla todas esas cosas en nuestra vida es Dios mismo. Ahora, Pablo también habla de que este mismo Dios que es soberano, de alguna forma también ama al ser humano, le importa el ser humano. Por eso en el versículo 25 dice: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios es el que da todo al ser humano. Esto también es muy importante porque muchas veces se puede llegar a tener una idea distorsionada de Dios, como que es un Dios que solo está demandando cosas del ser humano, pidiendo cosas del ser humano, como que si Él necesitara de nosotros. Pero Pablo dice aquí al contrario, es más bien Dios el que nos da todo, entonces más bien somos nosotros los que necesitamos y dependemos de Él. Entonces este es el mensaje que tenemos que nosotros predicar en nuestra sociedad. Por un lado la soberanía de Dios, pero por otro lado también el amor de Dios. Dependemos también del amor de Dios. Y la forma más importante en la que se manifestó esto, el amor de Dios, es en la muerte de Jesús, en la cruz. Y ese es el mensaje del Evangelio, en donde Dios muestra su soberanía, muestra también su amor y al mismo tiempo también su justicia. Porque es importante que si hablamos del amor de Dios, hablamos de la soberanía de Dios, pero también tenemos que hablar de la necesidad que el ser humano tiene de ese amor. Es decir, tenemos que hablar también del pecado, confrontar que el mundo necesita de perdón y necesita arrepentirse. Por eso Pablo dice en los versículos 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantar de entre los muertos a Jesús. Entonces el mensaje del Evangelio está incompleto si no se habla precisamente de esto, de que este Jesús también es juez y un día va a juzgar, y el ser humano tiene que arrepentirse, tiene que haber un cambio de manera de pensar, un cambio de filosofía, un cambio de ética, y que algún día todos vamos a enfrentarnos al juicio de Dios. Y si no tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, si no hemos recibido el perdón de nuestros pecados en la cruz de Jesús por medio de nuestra fe, pues vamos a salir mal parados en el día en que Jesús venga a juzgar. Pablo también menciona que eso no es algo irracional. Recordemos que aquí Pablo está hablando con filósofos, con gente que no iba a creer cualquier cosa así nomás. Pero Pablo dice aquí que la prueba más grande de que el Evangelio es verdad es que Dios ha levantado a este Jesús de entre los muertos. Y hoy nosotros sabemos que la prueba racional más evidente de que del cristianismo es verdad es la resurrección de Jesús, porque es algo que los historiadores mismos tienen que luchar para tratar de explicar cómo es que hoy existe el cristianismo si Jesús no hubiera resucitado. Pero el cristianismo existe hasta hoy porque Jesús resucitó. Si no, es imposible que estas personas del primer siglo se hubieran puesto de acuerdo para inventarse una mentira de que Jesús resucitó y después hubieran dado su vida por esa mentira. Es como demasiado improbable. Entonces, el hecho de la resurrección de Jesús es algo histórico y que nos confirma a nosotros la veracidad de la fe cristiana. Ahora, después de este mensaje, ¿cómo respondieron ellos al mensaje? ¿Y cómo respondemos nosotros al mensaje que Pablo ha predicado? En los versículos del 32 al 34 dice:
Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Cuando Pablo termina su discurso, vemos que muchas personas se burlaron, otras fueron indiferentes, solo dijeron: ya nos hablarás en otra ocasión sobre esto. Pero hubo algunas que creyeron y se unieron a Pablo. Entre ellas se mencionan nombres que probablemente eran personas importantes, por algo se los menciona con el nombre ahí, a Dionisio, a Dámaris. Es interesante porque una mujer en aquel tiempo, si estaba presente en el Areópago, era porque en realidad era alguien importante, si no, no era costumbre que una mujer esté ahí en el Areópago, hablando de la cultura de ese tiempo. Entonces eran personas de alguna forma importantes. Ahora, sobre este discurso de Pablo muchas veces se ha pensado y se ha dicho que es uno de los discursos menos productivos de Pablo, y tal vez fue uno de los menos productivos porque Pablo, más que usar las escrituras, usó aquí la filosofía, incluso citó a poetas griegos. En el versículo 28 dice: puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Está citando incluso a filósofos, a poetas griegos. Muchos han dicho, por eso este discurso de Pablo no fue fructífero, la gente se le burló, solo pocos le creyeron. Pero personalmente no lo veo así, ya que fueron algunas personas sí que sí creyeron. Como dije, se los menciona por nombre, de pronto eran personas con influencia que tal vez después iban a influir a más personas. Pero lo más importante es que cuando se habla de la palabra de Dios, no es lo importante la cantidad de personas que se hayan convertido. Lo importante es que el mensaje ha sido sembrado, y aunque haya una sola persona que crea, el mensaje siempre va a valer la pena. En nuestro tiempo también tal vez habrá muchas personas que al oír el mensaje se burlen, otras serán indiferentes, pero siempre habrá también alguien que haya recibido en realidad el mensaje. Y algo muy importante es que las personas que creyeron, en este texto dice que se unieron a Pablo. En el versículo 34 dice: algunas personas se unieron a Pablo. Quiere decir que aceptaron el mensaje, pero también aceptaron una responsabilidad de la misión también. Si nosotros hemos creído en el Evangelio, hay algo muy importante que también debemos aceptar: es nuestra misión, y debemos unirnos también a la misión de Dios. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a ese mensaje del Evangelio de Jesús? Entonces, solo para resumir un poco, vivimos en un mundo que se cree sabio, pero por esa misma sabiduría en algunas ocasiones se ha vuelto idólatra, ha quitado a Dios en medio y ha empezado a idolatrar muchas otras cosas. Y es en medio de este contexto que nosotros estamos llamados a hablar de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, es decir, hablar del mensaje del Evangelio. Tal vez algunos se burlen, tal vez muchos sean indiferentes, pero habrá también quien crea y tenga salvación por eso, y el mensaje vale la pena. Gracias por escuchar ustedes también este mensaje. Quería compartir un poco con esto porque es un texto que me llama mucho la atención y es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, en donde todos necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Bien, eso quería compartir con ustedes. Si les ha gustado este video, pueden compartirlo y de esa forma también me apoyan a seguir en este ministerio. Si es primera vez que están por aquí hacemos esto: estudiar Biblia, teología y más herramientas que pueden servir para la vida cristiana. Así que pueden también suscribirse al canal. Si quieren apoyar este ministerio de alguna otra forma, siempre los enlaces están en la descripción. Pueden hacerlo por medio de PayPal, por medio de Patreon, de cualquier forma que Dios ponga en su corazón hacerlo. Pueden adquirir los libros también, que están disponibles en Amazon o en Hotmart. Todos los enlaces están en la descripción. Sigan la página web todoteos.com, síganme en mis redes sociales como Cibersaulo o como Todoteos también, y estamos ahí en contacto.
Muchas gracias. Les voy a dejar aquí unos 2 videitos también que YouTube piensa que les puede gustar. El enlace aquí para que se suscriban al canal y conmigo estaremos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.